XEFJ presenta al licenciado Rubén Olivares Ruiz en su programa Pulso de la Ciudad. Ámbito radial de análisis e información, de crítica constructiva, donde usted es noticia y opinión sobre la problemática social. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, les saludamos con el gusto de siempre en este que es su programa a nombre de nuestro asesor César Rafael Olivares Ruiz, en esta tarde agradable con mucho calorcito, y de su amigo, licenciado Rubén Olivares Ruiz, con todos ustedes y con el gusto de siempre. Iniciamos este programa. Bueno, en la emisión anterior hablé hoy estamos a 29 de febrero, por cierto, de que este año es bisiesto, o sea que febrero trae 29 días, y en la calle hay 2 o 3 personas, me preguntaron precisamente por qué cada 4 años febrero trae 29 días. Esto se refiere a la cuestión planetaria. Fíjese bien que Venus, por ejemplo, que es el planeta que está más cerca del Sol, ahí su año, o sea, lo que tarda en recorrer la órbita alrededor del Sol es como de 200 y fracción de días. Marte, que es el planeta que sigue, cerca de 300. La Tierra le da la vuelta alrededor del Sol en 365 días y 6 horas. Pero como no podríamos tener un cachito de día, por eso para completar esas 6 horas 4 veces nos da un día más, y por eso cada 4 años febrero trae 29 días. Así se completa correctamente cada 4 años 4 órbitas alrededor del Sol. Fíjense bien, ya Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno son planetas más lejanos, muy lejanos, y esos han de tardar, de acuerdo a nuestros calendarios, varios años en darle la vuelta alrededor del Sol. Por cierto, también los satélites tienen relación, incluso con los seres humanos. Aquí la Luna tarda en darle la vuelta a la Tierra 28 días. Entonces el mes lunar es de 28 días. Como esto tiene relación, por ejemplo, con las mujeres, con los campesinos. Ellos procuran iniciar sus siembras en luna nueva, que es una de las fases de nuestra luna, de nuestro satélite. Y las mujeres tienen su menstruación cada 28 días, de acuerdo al calendario, al mes lunar. Siempre la astronomía, muy de la mano con la astrología, esa relación interna, directa entre el organismo, el ser humano, llámese hombre o mujer, con los astros. Desde hace algún tiempo se pensaba que nada más era un tanto de superchería esta situación, pero estudios serios expresaron o tuvieron una colación, un resultado importante de que precisamente los astros influyen de manera directa sobre el organismo de los seres humanos. Dijera por ahí un colaborador de nosotros, los terráqueos. Bueno, pues todo lo que se refiere al planeta Marte, a Júpiter y desde luego la Luna, nuestro satélite natural, sí tiene una influencia directa, repito, sobre lo que es el organismo, aparte de lo que acaba de mencionar César Rafael, bueno, pues con el planeta en sí, con las mareas y con tantas otras situaciones que determinan estados de clima, estados emocionales en los seres humanos, y todo esto conlleva que el ritmo del planeta y la actividad de sus seres humanos, de nosotros, simple y sencillamente esté directamente relacionada, repito una vez más, con los astros. Y de ahí, bueno, pues ya viene la astrología, que de acuerdo a la conformación
a cómo están las estrellas y algunos planetas en lo que se refiere a la bóveda celeste en dispersas, formando grupos, otras, bueno, pues de ahí ya se le dan los nombres del zodiaco, que analizado científicamente es serio. Ya se hizo popular, bueno, pues ya con los signos que todos conocemos, de Aries y demás, Júpiter, Tauro y demás. Júpiter por ahí rige a uno de estos. Bueno, pues la cuestión es que lo que da importancia es el hecho de esa relación y en plan serio ya la astrología, que fue incluso fuente para muchos reyes, príncipes, incluso imperios, el regirse por esta misma en todo lo que era ese hechizo, ese sortilegio, ese encanto de las estrellas en relación con los seres humanos. Es cierto, al principio mucha gente creía en esto de los horóscopos, porque ya ve que en los periódicos o revistas salen los horóscopos según el día y el mes en que usted nació, de acuerdo a ese mes identificado con un signo zodiacal. Creía mucha gente y me preguntaron hace tiempo si los signos zodiacales eran inventados. No, cada uno de ellos, como decía Rubén, Aries, Cáncer, Virgo, Leo, pues Escorpión y muchos otros, corresponden sus nombres a constelaciones que están en el universo. Esas constelaciones están formadas por cientos o miles de estrellas y de planetas de cada uno de ellos. Cada constelación de esas tiene su nombre y de ahí se formaron con esos nombres los signos zodiacales. Si tienen relación o no con la conducta humana o con la suerte que nos depare para el mes siguiente según nuestro horóscopo, eso ya es relativo, pero lo que sí están identificados con las constelaciones que circundan nuestro cielo y el inmenso espacio que nos rodea. Claro, y de ahí que, bueno, quienes han estudiado la astronomía de la mano de la astrología, pues, por ejemplo, en un signo X, quienes somos arianos, pues nos ponen muchas características y alguna de ellas, desde luego, que le tienen que atinar. Aunque sí es verdad, cuando nosotros leemos nuestro horóscopo, pues nos identificamos en parte con este mismo. Pues ya está con nosotros la licenciada en Administración de Empresas, Olivia Martínez Torres, quien le vamos a dar un respirito, y en un momento más estaremos platicando con ella de lo que ha preparado al venir aquí a Pulso de la Ciudad desde hace ya más de medio año, o un poquito más de meses en sus temas. Y volviendo al tema que iniciara nuestro asesor, sí es pues realmente sorprendente cómo el sistema planetario y otras constelaciones más allá están en relación desde luego íntima con nuestro planeta Tierra, y de ahí lo que ya antes mencionamos, que determina estados de atmosféricos, climáticos, anímicos, psicológicos y de todo. Por ejemplo, quienes tiramos a la licantropía, pues en esas noches de luna nos ponemos todos peludos. Se vuelven lobos, entre ellos Rubén, cuando sale la luna llena, pues cuidado con él. Por eso ahí de mi habitación tengo una reja especial que pongo cuando hay luna llena. No se vaya a colar por ahí y pues termino en sus fauces de hombre lobo. Leyendas de tiempos muy antiguos, todavía nos tocó ver, bueno, al suscrito, películas de eso, precisamente de la licantropía y de quien se transformaba en hombre lobo, como también películas que para entonces eran las películas de horror, de otras gentes que vivían, o mejor dicho, moraban dentro de un sarcófago, dentro de un ataúd, mejor dicho, y luego por las noches se levantaban de ese ataúd y por ahí los famosos vampiros humanos, que nunca existieron desde luego. Sí, los vampiros, animalitos, que eso sí chupan sangre y viven en las cuevas igual que los murciélagos.
Sí, los vampiros, y hay muchos que chupan sangre también y que no son precisamente vampiros. Por ahí los insepultos y tantas supercherías y cosas que han nutrido la literatura y que han hecho en algunos otros lados, por ejemplo en la Europa antigua, medieval, de verdad que un estándar de vida que siempre fue algo pues bonito, enigmático. Hace días recibíamos un mensaje que nos decían, hablando precisamente de fantasmas y de esos gnomos, duendes, que yo era un fantasma. Y de inmediato, casi terminando el programa, una persona de allá de San Juan Xutetelco nos decía que hay una persona ahí que sí los ha visto y que ojalá lo entrevistáramos para que de manera seria nos platicara sobre este tipo de cosas. Bien, no sé de qué desee platicarnos la licenciada Olivia Martínez Torres, a quien le damos desde luego la bienvenida y nos da mucho gusto verla. Hola, muy buenas tardes. A mí me da más gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Tenía un ratito que ya no pasábamos por aquí, pero qué bueno que me vuelven a invitar. Y pues no, realmente yo no tengo un tema para hablar. Yo creo que este programa es de temas varios. Y de alguna manera, bueno, eso que están diciendo de pues la fantasía que de repente despiertan todos estos seres que no son de este mundo y que de alguna manera nos causan alto impacto, ¿verdad? Decía licenciado César que bueno, antes las películas, muchas de ellas de terror se basaban en este tipo de espectros o de seres, ¿no? Hoy día las películas de terror, bueno, ya tratan esos temas, pero de una manera pues mucho más fea, ¿no? O sea, ya las películas hoy en día son pues muy sangrientas, demasiado sangrientas. Y platicando también hace unos días con el licenciado Rubén, pues hablábamos de eso, de que antes las películas, pues a lo mejor una de las más fuertes cuando en nuestra época que éramos jóvenes fue la del Exorcista, que hoy día los jóvenes la ven y hasta los niños y pues se ríen en vez de espantarse, ¿no? Porque ya este género ha tomado pues dimensiones muy grandes y muy espantosas, la verdad. Ya las películas de hoy de terror, pues realmente algunas sí te dan miedo, pero otras muchas te hacen pensar, porque ya los que salen ahí que te espantan o que son los malos de la película ya no tanto son seres de otro mundo, sino seres de este mismo mundo terrenal que nosotros pisamos. Claro, y sobre todo esto da pie, da colación a que siempre surja esa interrogante de la vida después de la muerte. Incluso, bueno, pues esto es tratado desde luego en todas las religiones, la reencarnación, el deseo de que así esto llegue a ocurrir, que uno al morir se encuentre con los seres queridos ya idos. Y bueno, desde el punto de vista también científico, incluso en entrevistas serias, vuelvo a repetir y dar a subrayar esta palabra, una vez con Albert Einstein, al entrevistarlo le preguntaban, bueno, usted que es realmente de los genios de la ciencia, de la física, de la química, ¿cree en Dios? Entonces él contestó de manera determinante: todo lo que circunda, todo lo que existe, el universo y todos nosotros, no pueden ser producto de la casualidad. He ahí una respuesta. Volviendo a esto de las películas de horror de hace muchos años, la más grande de ellas, la mejor de todas, claro, fue aquella de la historia del doctor Frankenstein. Era un científico, un doctor, y él se robaba los cadáveres de los panteones allá en Alemania, y con pedazos de los mismos creó su monstruo Frankenstein. Y ya después hicieron también una serie cómica donde aparecía Frankenstein, una mujer verde, una especie de gnomo que era un chiquillo con las orejas largas y en fin otros personajes. Pero esa fue la de las películas de horror de antaño, la mejor de todas, el doctor Frankenstein. Bueno, hay muchas cosas al respecto de esto. Se refería Rubén, por ejemplo, a los fantasmas. Fíjese bien que existe la historia de una dama
en la Ciudad de México, allá en la época colonial, que dicen que se convirtió en la Llorona porque la oían gritar en la noche llamando a sus hijos. Parece que hubo por ahí asesinatos de sus pequeños, etcétera, etcétera. Y bueno, lo raro del caso es que después en cada ciudad había un fantasma llamado Llorona. Hasta ahí llega la intelectualidad o la inventiva de los seres humanos. Sí, que se extendió esta leyenda en pues, todo el país y tal vez más allá de las fronteras. La Llorona, que en las etapas de la colonia era doña Marina Cortés, que fue traicionada precisamente por Hernán Cortés, y que dicen las crónicas que hubo un conde llamado de Olivares que estaba enamorado de doña Marina, pero bueno, pues su amor quedó ahí nada más, sin esperanza. Sí, de hecho también de este personaje pues se han hecho una infinidad de películas. La más reciente que yo vi de La Llorona fue apenas hace unos días, La Leyenda de La Llorona, que esto es de manera en cómics para niños, pero que de alguna manera también retrata lo que es esta leyenda y que a los niños les llama mucho la atención. Bueno, en lo particular a mis hijos les llama mucho la atención porque entonces empiezan a preguntar y a indagar de qué se trataba todo esto, y entonces sí leíamos de algún libro que tenemos en casa pues de dónde se genera esta leyenda, y como decía el licenciado César, bueno, de alguna manera se ha hecho extensa en todo México, en cualquier lugar de la República, en cualquier rincón, pues existe la Llorona, ¿no?, por esta leyenda, pero a lo mejor precisamente porque data de aquellas fechas y de esa historia que de alguna manera es parte de México, pues por eso la generalidad. Sí, afortunadamente en todas las películas había un enmascarado que era el que nos ayudaba a todos, el famoso santo. Y sobre todo, bueno, pues en nuestro país esto es lo que se habla de muchas costumbres, los duendes, la Llorona, los espantos, en fin, tantas cosas. En esas tardes o noches cuando mamá o la abuelita, reunidos todos en la mesa, tomando tal vez un cafecito, nos contaban estas historias y ya después no nos queríamos ni siquiera ir a dormir, ¿verdad? Era así como algo muy muy rico, también de espanto y de susto, pero era un momento muy grato con la familia. Y bueno, aparte de los fantasmas esos de la Llorona, existen por ahí muchas lloronas, sobre todo tomando en consideración que la mujer cuando quiere lograr algo del hombre, recarga en su hombro, le llora tantito, y el hombre dobla las manitas casi inmediatamente ante el llanto de la mujer. Esa es parte de la idiosincrasia de las damas. Bueno, y pasando a otras cuestiones, anécdotas a propósito de fantasmas. Hace, qué sé yo, 20, 25 años existía aquí en la ciudad la leyenda de que se aparecía un perro que echaba lumbre por los ojos, en fin, que era el diablo en forma de perro, Luzbel, Astarot, tantos nombres que tiene el ángel más bello de la creación, según las leyendas católicas. Bueno, y en realidad existía el perro. Era un perro que uno se encontraba en las noches vagando en las calles, un perro enorme, casi del tamaño de un burro, no sé de qué raza era, porque yo no soy experto en eso, pero algunas veces lo encontramos y hasta nos acompañaba. No era un perro agresivo, no era un perro de presa, pero sí un perro enorme. La gente que alcanzaba a verlo por ahí, pues inventaba ya la leyenda de que era un perro que echaba un fuego por los ojos. Sí, y también muchas leyendas, por ejemplo, en las calles de nuestra ciudad, con otros nombres antes del Espíritu Santo y de Concordia y demás, pues tenían su historia. Sí, además, como dicen, bueno, esto de las historias, leyendas y todo eso son sucesos que a lo largo de los años se cuentan y se repiten. En familias grandes, por ejemplo, como la mía, pues mi mamá de alguna manera siempre tenía bien contarnos esas historias que ahora nosotros le repetimos a nuestros hijos, y que obviamente, bueno, no falta que le agregues ahí un poquito, ¿verdad? Como una historia que cuenta el licenciado Rubén de un elefante. A ver, cuéntenosla, licenciado. Bueno, pues esta es una historia que dicen
algunos de nuestras personas ya de edad, que de la calle o del barrio de la Gloria, antes toda esa zona era pues no poblada, de ahí aparecía un elefante pequeño y que caminaba por la calle J.C. Bonilla, era la J.C. Bonilla, y que de ahí a aquel que llegara a tener la suerte de poderlo atrapar, pues este elefantito pequeño se convertiría en un elefante dorado, o sea, de oro. Imagínense, cuentan muchos que lo buscaban por las noches, pero así como esta infinidad de historias. Pero eso sí era cierto o nada más lo inventó usted. Porque se me hace tan irreal esa del elefante. Como que las que espantan son las de los fantasmas y Llorona y todo eso, ¿no? Pero bueno, sí, como dice, muchas son ya de generación en generación y otras que nosotros inventamos. Porque yo me acuerdo cuando mi hija mayor era muy pequeña, de repente ella quería que yo le contara un cuento cada noche, entonces a mí se me acabaron los cuentos, la verdad. Y entonces yo sí me ponía a idearle ahí cualquier tipo de cuento, que de repente ella hoy día también los repite como si fueran ciertos. Así es. Bueno, y a propósito de animales así que se convertían en oro, existió aquí una familia, 2 hermanos, a quienes la gente apodó los burros de oro, porque cuidado que tenían moneda, es decir, eran riquísimos. Incluso fueron propietarios de una casa aquí en la calle Zaragoza, y los balcones de la misma, ya ve la herrería de ellos, los mandaron cubrir con lámina de oro, o sea, los balcones eran dorados. Por eso se le quedó a esa casa la Casa Dorada, precisamente como nombre. Después esa familia se fue de aquí, y desde luego cuando se fueron, pues se han de haber llevado los balcones, la herrería, no la iban a dejar ahí porque tenía un gran precio, desde luego. Los burros de oro, no digo el apellido o nombres de estos personajes porque pues no es debido. Pues así es todo lo que se refiere a la idiosincrasia, las cosas bonitas, típicas, chuscas de toda ciudad, y en México hay mucha riqueza en este tipo de conversaciones y repito, de leyendas. No, la del elefante también me la contaron a mí hace ya algún tiempo y salí en las noches a ver si lo veía por ahí. Sí, de hecho, bueno, también hay muchos libros que nos hablan de esto, ¿no? Ciertas o no pasan a formar parte de la cultura de nosotros y de esas tradiciones que como mexicanos tenemos en abundancia, porque el pueblo de México, bueno, conserva dentro de su acervo cultural todo esto como un legado realmente para futuras generaciones, que hoy día, bueno, ya los jóvenes y los niños tienen más información de otro tipo y tienen más acceso a la información y de repente ya no se inclinan tanto por leer este tipo de historias que nosotros a través de los años pues hemos conservado. Ellos ya hoy día pues investigan más ya con las redes sociales, por ejemplo, o en el internet, pues tienen acceso a otro tipo de información y que de repente también pues dejan de lado lo que es netamente mexicano para buscar en otras páginas, inclusive pues extranjeras, y como que ya no creen mucho, pero realmente esa falta de creencia les ha negado a ellos pues crear un pensamiento de fantasía, como nosotros en su momento lo hicimos. Como la del elefante. Sí, y por ejemplo la historia de Frankenstein es también una historia un tanto triste. Por ejemplo, el doctor de ese mismo apellido quiso construir o hacer a un personaje perfecto físicamente, intelectualmente, y lo fue confeccionando de muchos otros cuerpos y de ahí logró uno. Este hombre era en su inicio muy galán, muy bien parecido, pero el problema fue que no duró que la composición del cuerpo se mantuviese
y de ahí muchas partes comenzaron a descomponerse, y ya más en lo que se refiere a su cuerpo y su personalidad. Bueno, repito, hoy estamos a 29 de febrero, se termina el mes del amor y la amistad, aunque después del día 14 muchos de nosotros nos olvidamos del amor y de la amistad, solamente hasta el día 14. Mañana comienza marzo, mes de la primavera, y a propósito me di a la tarea de investigar en qué año fue fundado Teciutlán, y fue en 1552. Entonces va a cumplir 460 años, precisamente el día 15 de marzo. Sí, así es. De hecho, Teciutlán fue fundado en ese año y ahorita se espera que para este 15 de marzo, bueno, pues se haga un festejo como se merece realmente nuestra ciudad, porque de alguna manera creo que sigue conservando sus tradiciones y sigue conservando sobre todo a esta gente tan noble y tan buena, como así lo dice una canción que compuso el profesor Roberto Rico Castillo, y él así lo habla o lo expresa en esa canción, que la gente, bueno, aquí es noble y buena, y realmente, bueno, creo que a pesar de todas los cambios que ha habido en las generaciones en cuanto a conducta y en cuanto a valores, creo que en nuestro municipio se siguen conservando, y qué bueno que sea de esta forma, porque por lo menos podemos proveerle a nuestros niños y a nuestros jóvenes un ambiente más sano con referencia a otros lugares. Sí, aunque también se ha perdido ya el conocernos, ya estamos en la calle, en el tránsito de la misma, y ya muchas personas ya no nos conocemos como antes, y es normal. Bueno, pues las ciudades van creciendo, y de ahí que todo va siendo diferente. Y también otro de los festejos que se van a preparar así muy fastuosamente, valga la redundancia, es la del 5 de mayo de 1862, la batalla de Puebla, que exacto en esos 150 años, entonces el gobierno de la capital del estado prepara ya digamos de manera muy especial este festejo. Como en todos los 200, no me acuerdo si son 214 o 217 municipios del estado, también 217 nos apunta Rubén, en todos los municipios habrá un festejo especial para el próximo 5 de mayo, conmemorando los 150 años de la batalla de Puebla, del 5 de mayo de 1862, por eso se cumplen 150 años. Bueno, continuando con este orden de ideas, pues ya para próximos programas iremos abundando en la historia de la fundación de Teciutlán, como en lo de la batalla del 5 de mayo. Así es, solamente nos resta hacerle la invitación, como ya es costumbre en este programa, que los lunes, los miércoles y los viernes, cuando el reloj marque las 4 de la tarde, tiene una cita radiofónica con Pulso de la Ciudad. Nos despedimos, contadora. Claro que sí, mucho gusto de estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles, estaré viniendo los miércoles, y bueno, pues que todos pasen un fin de mes muy agradable. Bien, el programa, como también ya es costumbre, lo despide nuestro asesor César Rafael. Únicamente pidiendo una disculpa para los que me oyeron con una garganta que la tengo como lija. Entonces por ahí no se debe haber oído muy agradable, pero hacemos el esfuerzo. Mientras tanto, goce del clima, está agradable todavía, y pásela bien. Esto fue Pulso de la Ciudad, programa dinámico, realista, positivo y participativo, donde usted es noticia y opinión, con su asesor César Rafael Olivares Ruiz y su titular, licenciado Rubén Olivares Ruiz, agradecen su amable compañía.